Buenos días a todos. Tenemos una nueva charla, exposición sobre sistemas de comunicaciones inalámbricas. Hoy día va a ser una exposición sobre televisión digital terrestre, el escenario de la televisión digital terrestre alrededor del mundo, por Guido Muñoz. Guido, la conferencia es toda tuya. Vale, muchas gracias. Sí, como dijo el profe, yo esta vez voy a presentar acerca de la televisión digital terrestre. Y voy a empezar hablando un poco de la televisión digital en general. Esta surge alrededor del inicio de la década de 1990 y se plantea como un medio para poder reemplazar la televisión análoga, que es un poco ineficiente en espectro de frecuencia, y se plantea esta como una solución para ocupar más eficientemente ese espectro, permitir más canales y lograr una televisión de alta definición. Esta se plantea para 4 medios distintos: terrestre, satelital, cable y handheld, que viene siendo dispositivos móviles. Y muchos estándares hoy día buscan juntar terrestre y handheld. Y yo abordaré handheld cuando sea posible, y no voy a entrar en mucho detalle respecto a este tipo de medios. Pero muchos estándares de los que vamos a revisar tienen una extensión para este tipo de dispositivos. Este es un mapa donde se aprecia qué estándar ocupa cada país. Vemos que Norteamérica está dominado por ATSC, Europa y gran parte del viejo mundo ocupa DBB, y Japón y Sudamérica ocupan ISDB. Sudamérica ocupa un estándar levemente distinto, ya lo vamos a ver en su minuto, pero es en esencia el mismo estándar. Y China, Pakistán y Laos, que ocupan DTMB, que no es un estándar que no vamos a revisar en esta ocasión. Vamos a partir con ATSC, que es un estándar norteamericano que se creó alrededor del 1990. Es un estándar originalmente hecho para cable y terrestre. A diferencia de sus padres, que incorporan un estándar bien definido para cada un tipo de modulación, ATSC ocupa solamente este tipo de estándar. Y eventualmente puede ser adaptado a satélite, haciendo algunos pequeños cambios. Se ocupa la modulación 8BSB y se ocupan códigos de corrección de Reed-Solomon más Trellis, canales de 6 MHz y opera en la banda de VHF y UHF. Este es un mapa donde se aprecia cómo funciona esto, y creo que lo más importante que nos deberíamos llevar de esto es que hay una multiplicación del servicio entre video y audio. Además se aplican datos de control y datos auxiliares como información sobre el canal y guía televisiva. Voy a partir hablando un poco de MPG2, que es un estándar que se ocupa no solamente en este estándar de televisión digital, se ocupa en todos, y es muy usado para comprimir video y multimedia. Es un estándar compuesto de 11 partes. Las partes más importantes considero que son las 1, la 3 y la 2, que hablan de sistema, audio y video. La parte 1 nos habla de cómo se ocupa el mismo canal para audio y video, y de cómo de la estructura que tienen estos paquetes de datos de MPG. Lo más relevante que quizás es que se ocupa el mismo canal para audio y video, como bien podemos ver acá, donde se juntan todos estos datos en una misma red de transporte. Y en la parte de audio, que se ocupa técnica de psicoacústica para comprimir audio. Y estas técnicas son bien interesantes, en verdad. La más interesante que encontré haciendo esta presentación fue la técnica del audio masking, que acá se puede ver una curva donde se muestra el mínimo nivel tal que se escucha cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, si una frecuencia de 250 Hz se puede empezar a escuchar desde los 10 decibeles en adelante. ¿Y qué se hace, por tanto? Se define una frecuencia principal, y a partir de esa frecuencia se empiezan a definir frecuencias laterales, tales que esa frecuencia lateral se escucha o no teniendo esta frecuencia principal. Y a partir de eso se va creando esta máscara de sonido, y en base a esa máscara se puede definir a cuánto es necesario ir mostrando
cada frecuencia. Entonces, por ejemplo, a partir de esto yo puedo decir ya, la frecuencia entre 100 y 200 Hz la puedo mostrar a 18 bits por segundo, quizá la siguiente la puedo mostrar a 24 bits por segundo y así, y de esa forma voy bajando la cantidad de datos que tengo sin la necesidad de afectar el audio percibido. Existen muchos más ejemplos, este es solo uno. Y por parte de video se comprime la imagen y además se clasifican los fotogramas. Que se da a entender con que se comprime la imagen es que se baja la calidad según la que sea necesitada para la recepción. Y en clasificar los fotogramas es donde se ocupa la transformada del coseno discreta. Y a través de esta transformada se van clasificando distintos fotogramas respecto a si tienen el 100% de los píxeles, el 50% de los píxeles o el 25% de los píxeles. Y según sea el video, es muy común que solamente existan fotogramas tipo B y algunos tipo S. Y los tipo ahí son aquellos fotogramas donde hay cambio de escena o cosas así. Y algo que también encontré, que es un error que sea muy típico antes, sobre todo, es cuando, que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, pero igual lo quería mostrar, que es cuando ocurren este tipo de errores, que ocurría sobre todo en televisión antigua, que se ve como van cambiando las escenas, pero los píxeles que no se están moviendo no cambian. Entonces, esto es un error que solía ocurrir mucho cuando se perdían estos fotogramas tipo I, que lo encontré muy interesante yo y quise traerlo. Bueno, pasando más un poco a la modulación, ya habiendo salido ya habiendo recibido estos datos MEPG2, se procesa esta modulación. Vemos que se realizan los códigos de Reed-Solomon, el código Trellis, y se realiza la modulación de 8 BSB. Notar también que algo que se hace mucho es que no son en este estándar, los tres estándar igualmente, es que se intercalan los datos. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque esto permite, por ejemplo, evitar los errores tipo burst, que si hay una anomalía en el canal solamente afecte a un dato en lugar de a muchos datos que están seguidos entre sí. Además que permite, no sé si es el caso de las televisiones, de la televisión digital, pero también permite que distintos dispositivos que procesan datos a velocidades distintas puedan sincronizarse mejor. Creo que no es el caso en este tipo de emulación, pero se puede hacer. De esta manera funciona una modulación tipo Trellis, donde se tienen distintos estados y a través de entre qué bits se va pasando se determina un tipo de emulación. Entonces, por ejemplo, a este paso se le define que, no sé, un estado tipo 00, de ahí este te define 01, y así, y de esa forma va habiendo un cambio en cómo van pasando estado a estado, y a través de este cambio se va sacando una codificación. Entonces, al final depende de los cambios que se van dando y no del dato en sí. Y esto se puede aprovechar mucho para corrección de errores, considerando que existe la mínima cantidad de errores dentro de la modulación. Se puede encontrar la ruta de mínimo de errores y a partir de eso decir cuál fue la ruta original. Y luego pasamos a modulación 8BSB. Esta modulación busca reducir la cantidad de espectro usado en una modulación PAM, que este es el espectro típico de un pulso de amplitud modulada. Vemos que no es muy eficiente en el espectro de frecuencia, y por tanto lo que hace es que se filtra. Y vemos que de hecho el filtrado que se hace es mayor, el ancho de banda de este filtro es mayor al ancho de banda del canal. Y esto es a propósito, y esto es una práctica que se hace con el fin de poder decir claramente cómo simplificar la implementación de filtro y del receptor. Entonces, al realizar este proceso de filtrado, vemos que se produce este efecto, donde se pasa de tener una modulación de amplitud claramente definida a tener una modulación más bien multiplicada por un sinc. Y este proceso de la multiplicación por un sinc, como estos sinc pueden aparecer por varios tipos de muestra, puede surgir la preocupación de que, claro, hay tantos tiempos de muestra en los que se van expandiendo estos sinc que va a aparecer como una señal de este tipo, de ruido blanco. Sin embargo, eso no es tan preocupante porque
Como hemos visto, los sync en los tiempos de muestreo son ortogonales, así que no existe este tipo de interferencia y esta modulación se puede llevar a cabo sin mayor problema. Y bueno, sobre ATCS se basa la arquitectura de ATSS 3.0. El 2.0 es una modulación que no fue implementada debido a que era más, se demoró mucho su formulación y no pudo ser concretada. Cuando fue terminada ATCS 2.0 ya era considerada obsoleta, así que no hubo mayor desarrollo en eso. Pero su desarrollo fue aprovechado para ATCS 3.0. Creo que lo más importante que se puede llevar a través de esta modulación, que por cierto desecha 8BSB y ahora adopta OFDM, y creo que lo más importante es que existe una comunicación bidireccional, donde a través de conexión a internet se realiza como esta conexión hacia el centro de transmisión, y de esta forma se pueden permitir servicios como on demand, un poco para hacer similar a estos servicios de televisión digital a servicios de streaming como pueden ser Netflix, por ejemplo. Se busca hacer un poco ese símil. Pasamos al siguiente estándar, que es DBB. Este es el estándar que se ocupa en Europa. Esto fue lanzado el año 97. Este estándar ocupa modulación COFDM y permite modulación de los carriers a través de QPSK 16QAM y 64QAM. También ocupa modulación, ocupa código FEC de Reed-Solomon y no ocupa Trellis específicamente, ocupa RCPC, que es bastante similar a Trellis, pero no es exactamente Trellis. Y vemos que esta diferencia de ATCS permite variar la fracción asociada, y esta fracción nos va indicando cuántos bits de entrada versus bits de salida existen. Aquí hay más flexibilidad. En el caso anterior era solamente 2/3, 2 bits de entrada, 3 bits de salida, para permitir la modulación 8BSB. Los canales pueden ser de 6, 7 u 8 MHz, y la banda está en VHF o UHF. Acá vemos un poco la capa terrestre, que es la capa física, que es un módulo de bloques. Y vemos también que se repite este patrón de hacer intercalado, ocupar FEC, un FEC de bloque y un FEC convolucional, y hacer la modulación como tal. COFDM es una modulación que es muy similar a OFDM. En principio es OFDM, pero además como incorpora codificación Trellis cambia un poco. Y el objetivo de ocupar como esta codificación Trellis es por un caso que se da que es contrarrestar efectos de un canal con eco de 0 decibeles. Y a esto se le llaman casos donde existen un canal donde hay dos caminos que tienen cierta diferencia de tiempo entre sí. Y esta diferencia de tiempo produce casos como este, donde tenemos un canal donde para ciertas frecuencias existen amplitudes de 0 decibeles. Y lo malo de eso es que tú puedes tener, por ejemplo, una modulación con radio, con SNR infinito, pero como tienes este canal como tan malo, al final igual a pesar de toda la potencia que está insertando, igual estás teniendo error, entonces eso no es óptimo. Entonces se ocupa la codificación Trellis para paliar este efecto. Acá vemos cómo varía la razón señal al ruido dependiendo de la fracción asociada. Vemos que a mayor la fracción, mejor es la recepción. Y algo importante de notar también es cómo se ocupan los intervalos de guarda también en la modulación FDM, y esto es un poco con el objetivo de ir reduciendo las interferencias intersimbólicas y intercanal del sistema. Bueno, además de DVB-T2 es la continuación de DVB-T. Acá me equivoqué, debería ser entre 2006 y 2010, y surge como una extensión de DVB-T. Es compatible al nivel de que no es necesario cambiar todas las antenas que ya existen, pero sí es necesario tener distintos moduladores y demoduladores.
Esta vez se ocupan otros FEC, se ocupa Bose-Chaudhuri-Hockenheim, y creo que pronuncié eso mal, más low density parity check, y estos son FEC que permiten entre combinados permiten alcanzar una razón señal de ruido de 10 sobre menos 10, que es particularmente bueno, es un evento de error cada una hora. Y se destaca por incorporar mayores opcionalidades de la modulación. Incorpora modulación de 256 QAM, canales de 10 MHz para, pensado específicamente para cámaras profesionales. Opción para codificación múltiple de video, como podemos ver acá, que se da la opción para codificar 2 canales de audio en una misma transmisión, perdón, 2 canales de audio y video. Y se da la opción para un sistema MISO para sectores donde existe este traslape de cobertura. Además se permite una rotación de constelación, que voy a detallar un poco más de eso más adelante. Este es el diagrama de bloques de la modulación. Vemos que se repite el patrón de intercalado, FEC y modulación. Vemos que aparecen algunos bloques bien interesantes. Aparece el bloque de rotación en constelación. Este bloque que nos va indicando como una capa especial, que nos indica cuáles van a ser las características de la modulación. Y vemos que además DVB-T2 permite esta modulación jerárquica a través de distintas tuberías. Y estas tuberías, cada una de estas puede tener distintos parámetros para qué tipo de modulación se usa, cuánto intercalado. Y la primera capa que se ocupa es esta donde se transmiten las características del canal. Y acá vemos la modulación. Un dato interesante que vemos en la modulación es este bloque PAPR, que esto viene indicando el peak to average ratio, y este bloque reduce ese promedio de peak a promedio, y lo que hace es que va insertando carriers que tienen información arbitraria, y esta información arbitraria busca sintetizar una onda que cancele estos picos extremadamente altos, tal que esto sea menos demandante para el amplificador del transmisor. ¿Por qué queremos rotar constelaciones? Y eso es por un tema de que al rotar constelaciones yo voy a tener datos de cada pulso en ambos canales. Entonces, pues, en este caso tenía, claro, en el canal I tengo 2 opciones, en el canal Q tengo 2 opciones. Acá no, yo tengo 4 opciones para el canal I y 4 opciones para el canal Q. Eso es muy bueno porque le resta peso a los códigos de corrección de errores en fases posteriores. Este otro tema del cual existe una opcionalidad, que es que se permite un sistema MISO, que, claro, donde múltiples antenas afectan positivamente a un sector, y esto permite que estas antenas permiten una mejor recepción para los receptores que estén ubicados en estas zonas de traslape. Entonces vemos como para una misma señal de ruido existe una mejora en el bit error rate. Por último, el estándar japonés de ISDBT. Esto fue desarrollado el año 2000 y ocupa modulación de BST-OFDM, Band Segmented Transmission, OFDM. También se le llama OFDM segmentado, y ofrece opción de carrier para QPSK 16QAM, 64QAM, y QPSK diferencial, que es una modulación que hemos visto un poco en otras cápsulas de estas presentaciones, así que no detallé mucho en esta. Ocupa códigos de corrección de error DRS más un código convolucional que también permite estas distintas fracciones, y permite canales de 6, 7 u 8 MHz dependiendo de la región, y estos canales están segmentados en subcanales del ancho de banda sobre 14 MHz. Y esto habla un poco sobre la segmentación que se le da al mismo canal. Voy a hablar un poco más adelante sobre este OFDM segmentado, y está transmitido en VHF y UHF. ¿Por qué queremos usar OFDM segmentado? Queremos usarlo principalmente para que existan distintos tipos de transmisión
o sea, para una sola transmisión se puedan transmitir a distintos tipos de receptores. Este es el diagrama de bloques de la modulación. Vemos las cosas más notables vienen siendo que se permite este sistema de 3 capas de modulación, este sistema jerárquico, y cada capa también puede, igual que DBT2, permite sus propios valores para intercalado, para códigos convolucionales, para velocidad de procesamiento. Y otro detalle importante es que se ocupa mucho intercalado. Acá se ocupan intercalado para byte, para bit, para tiempo y para frecuencia. Esos son los detalles más importantes respecto a esta modulación. ¿Por qué usar OFDM segmentado? Como mencioné antes, permite recepción para distintos tipos de dispositivos. Y se pueden aprovechar estos segmentos para distintos tipos de datos. Y estos distintos tipos de datos pueden ir a receptores tanto handheld como receptores fijos. Y por tanto, esta es el único tipo de modulación donde handheld se incorpora desde un inicio y no es una extensión de la misma transmisión. Vemos cómo se permiten también modulaciones de solamente un segmento o 3 segmentos. Y algo importante, cada uno de estos segmentos representa un solo tipo de modulación OFDM. Este OFDM es distinto al de este, al de este, al de este. Esto además le da mayor robustez al sistema y como se ve bien, se pueden aprovechar algunos segmentos para recepción móvil, recepción fija, se pueden ocupar todos los segmentos para HDTV, se pueden ocupar solo un segmento para sonido, y esta flexibilidad la da esta modulación. Como comparaciones, existen este tipo de tablas que no dicen mucho acerca de la modulación. Porque claro, te entregan bien como cuánto podría ser el ancho de banda del canal, cuál es el método de modulación, y especifican mucho en este tipo de valores. El problema está en que no se especifica bien sobre acerca de cuáles son cómo varían estos canales en función de los parámetros. Así que no son tablas tan útiles dentro de lo que podría parecer. Y la decisión sobre cuál estándar es mejor viene dependiendo de acuerdo entre países y tecnología disponible. Que en el texto se dio el ejemplo de cómo DBBT, de cómo cuando se estaba formulando el estándar norteamericano de ATSC, los ingenieros norteamericanos plantearon la idea de ocupar COFDM en la modulación en vez de usar 8BSB. El problema está en que COFDM era una tecnología bien nueva al momento y los transmisores y receptores ocupados para eso estaban más orientados a la transmisión de datos puros, más allá de transmisión televisiva. Entonces, no era fácil probar este tipo de sistemas. Entonces, al final, la decisión recae en otros factores, más allá de este estándar es mejor que este otro. Y para terminar, quería hablar un poco de la televisión digital en Chile. El año 2009 se adopta en Chile la televisión digital con estándar ISDB-TV, que este es el estándar modificado, es un estándar formulado en Brasil en base al estándar ISDB japonés. La mayor diferencia entre estos dos tipos de estándares es que ahora se ocupa MPEG4 en lugar de MPEG2, y Chile adopta este mismo estándar. Y esto se había estado hablando durante mucho tiempo. Las primeras incursiones en Chile respecto a la televisión digital terrestre fueron el año 1999, hace 10 años. Y previo al 2009 ya se habían realizado varias pruebas, se transmitieron teleseries en HD, y el año 2007 también se transmite mediante televisión digital abierta el Mundial de Fútbol Sub-20. Citando las razones de por qué Chile adopta este estándar, se puede encontrar esta cita que encontré en la página tvd.cl, que viene siendo el organismo gubernamental sobre televisión digital terrestre. Se habla de cómo el estándar ISBT con MPEG4, creado en Japón y adoptado por Brasil, es la opción tecnológica que más conviene a Chile porque permite la mejor calidad de recepción dadas las condiciones geográficas del país, hace posible que se capte la televisión abierta gratuita en celular, así como desplegar la alta definición y una mayor diversidad de canales beneficiando a los televidentes. Y bueno, la televisión digital terrestre en Chile dio paso una vez que se implementó, dio paso a la aparición de canales regionales, como acá tomé dos ejemplos de TV5 Linares y Antofagasta TV.
que son canales que, claro, permiten una transmisión de alta calidad y permiten la priorización de contenido regional. Se permite que existan noticias acerca de la misma región, actualidad sobre esta misma región, incluso contenido desarrollado por la misma región. También en el caso de la Universidad de Talca, que ellos tienen también su canal de televisión digital, y se permite la difusión acerca de material cultural que se va desarrollando en esta misma universidad. Y otra iniciativa también destacable es TV Educa Chile, que es una iniciativa gubernamental que surgió ahora durante la pandemia. Se plantea como este canal que busca ser orientado a un canal para niños, donde se priorice de contenido educativo, contenido infantil, y al mismo tiempo se puede aprovechar para realizar estas TV clases, por decir así, donde se transmiten este tipo de cápsulas educativas hacia niños dada la pandemia. Vemos que se asocia con transmisoras ya establecidas, como puede ser Canal 3 o Chilevisión, para lograr esta transmisión televisiva. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Guido. Bien interesante. Hay preguntas. Levanten la manito azul, por favor. Francisco. Hola Guido, tenía una Hola, hola. se me hizo poco intuitivo la parte de, creo que era DVB-T2, ¿no? En el gráfico de el corrimiento en la constelación, ¿cierto? Como el desfase. No entendí por qué se hace eso. O sea, no sé por qué en términos de procesamiento se hace más rápido codificar teniendo 4 valores en vez de 2. Ese mismo. Sí, no se hace necesariamente más rápido. Al final lo que se quiere lograr es que, como este canal puede estar tan sujeto a ruido, a condiciones poco salvables para el canal, al final lo que se hace es que se rota esta constelación y existen valores únicos en I y Q para cada punto del mapa. Y al final lo que logra esto es que, claro, si puede que si en I yo recibo, es que da más fronteras de decisión y da mejores decisiones respecto a cada canal, como cada canal puede definir independientemente si estamos, qué tipo de pulso está llegando. Entonces, por ejemplo, puedo encontrar un pulso, puede llegarme algo acá, por ejemplo, perdón, acá, según los valores de IQ, y eso es bastante, yo podría modular solamente un canal y al tiro yo sé si estoy cuál pulso me está llegando. Entonces, en términos de esa robustez, es que se permite eso. No es algo que se dé debido a una velocidad de procesamiento más rápido. Vale, muchas gracias. Más preguntas. Bien, yo tengo un par de comentarios. Hace 15 años atrás, junto con Vladimir Marianov, trabajamos en este tema, asesorando al gobierno del momento que estuvo encargado de tomar la decisión de cuál es el estándar de televisión digital que escogería Chile. Y hay un par de temas que me parece importante destacar. El primero de ellos es que los 3 estándares, al menos hablemos de los primeros, los 3 estándares originales, cada uno de ellos ha tenido, ¿no es cierto?, un par de generaciones, entre tanto. Los 3 estándares originales tuvieron su origen en momentos históricos distintos. Entonces, por ejemplo, el inicio del estándar europeo de OFDM es anterior al estándar japonés OFDM. Y eso le dio una cierta ventaja tal vez al estándar japonés, porque en el momento en que fue estandarizado ya se conocían algunas de las limitaciones de la propuesta europea y se pudieron subsanar. Hubo también ya entre tanto algunas soluciones. El estándar japonés en particular también es muy atractivo para Chile porque Japón, igual que Chile, es un país que tiene
muchos desastres de origen natural, en particular terremotos, movimientos sísmicos, y el estándar japonés, al tener incorporado de base, desde un comienzo, el servicio de dispositivos móviles en una forma de muy bajo costo, permitió también incluir provisiones para transmitir señales de alerta temprana a la población a través del estándar de televisión digital. Y esto no es menor, porque si uno tiene televisores digitales, digamos, repartidos por prácticamente, ¿no es cierto?, todos los hogares, el hecho de que un televisor con muy baja energía puede estar monitoreando una señal de poco ancho de banda, uno de 13 segmentos, para detectar una transmisión de una alerta, permite automáticamente, remotamente, encender todos los televisores y comenzar a transmitir una señal de televisión digital de alerta e informar a las personas que estén, digamos, en su hogar, que estén en el lugar donde está ese televisor. Entonces, hay un elemento también de alerta temprana y de respuesta a emergencia que influyó en la decisión en favor del estándar japonés. A su vez, el estándar norteamericano es incluso anterior al estándar europeo, entonces es de una tecnología aún previa a la maduración de OFDM, ¿sí? Después, con el tiempo, digamos, todos se fueron dando cuenta que para transmitir en un ancho de banda 6, 7, 8 MHz, con áreas de cobertura de 20, 30 kilómetros, el canal es tremendamente selectivo, y ATSC, de hecho, enfrentó tremendos problemas debido a esa dispersión del canal y a la necesidad de receptores de set-top boxes con ecualizadores que podían cubrir 700, 800 tiempos de símbolo. Entonces era, desde un punto de vista de su implementación de la recepción, extremadamente complejo. Y un ecualizador que tiene que entrenar 800 coeficientes para corregir la señal de televisión digital, es definitivamente un receptor que no tiene ninguna chance de poder funcionar en ambientes con movilidad, porque es imposible estar en forma continua y rápidamente reentrenando esos cientos de coeficientes. Entonces, si se fijan, digamos, hay un perfil histórico desde que entra ATSC sin ninguna capacidad de movilidad, todavía con tecnología de ecualizadores, previo a la entrada de OFDM como solución para transmitir en canales selectivos en frecuencia, y luego la entrada del estándar japonés, que ya tiene a la vista el boom de los dispositivos móviles y por lo tanto sirve en forma directa hacia dispositivos móviles. Hay historia también reflejada que se lee, digamos, intrínseca en por qué cada estándar es como es, porque finalmente es un reflejo de su momento, de un momento histórico. Y por otro lado, las similitudes de los estándares también las destacó Guido, en particular sobre la codificación en PEC-2, que era la codificación de video que existía en ese momento. Hoy en día MP4 y todas sus generaciones posteriores son muchísimo más maduras. Y cuando Chile escogió el estándar nuevamente, teníamos una situación en que MPEG-2 ya no era lo actual, MP4 ya era viable, podía ser incorporado al estándar japonés, Brasil lo hizo, y por eso es que Chile, digamos, se subió a esa ola, ¿sí? Pero también, digamos, los estándares MPEG-2 era estándar de la época. Ahora, ¿por qué MPEG-2 en todos? Porque finalmente todo lo que es la infraestructura para producción de contenidos codificaba en MPEG-2.
Y lo que hay que tener claro es que una cosa es cómo tú el contenido lo pones en el aire, en términos de una cierta forma de modulación, digámoslo ahora de forma bien gruesa, versus cómo produces el contenido y lo dejas en un formato que puede ser consumido por distintas formas de ponerla en el aire, ¿sí? Entonces hay aquí un approach muy modular que separa lo que es la producción del contenido y en el formato MPEG 2 y lo que es el consumo del contenido o la distribución del contenido también en formato MPEG 2. Hay varias cosas más que se puede comentar sobre esto, digamos, pero son dos ideas que me pareció importante complementar a lo que expuso Guido. ¿Hay preguntas sobre la presentación o sobre lo que acabo de contar? Bien, sí, Francisco tiene una pregunta. Sí, con respecto a lo que dijo recién, profe, entonces no existe interoperabilidad entre MPEG 2 y 4. No existe. No, son estándares distintos. Lo que ocurre sí es que en general los decodificadores son capaces de decodificar múltiples normas y son capaces de identificar este es un stream MPEG 2, este es un stream MPEG 4. Eso. Profe, yo tengo una pregunta, pero quizás se sale un poco del tema. Lo que pasa es que, según habíamos visto comentando en el laboratorio de telecomunicaciones, en Japón, cuando va a llegar un terremoto, en la televisión se avisa, justamente con este sistema que supongo que es gracias al sistema de televisión digital, y se pone como una pantalla en la mitad, diciendo como, oye, ¿sabéis que va a venir un terremoto en 30 segundos? No sé si tú sabes si hay alguna razón de por qué eso no pasa en Chile. ¿Por qué no se ha implementado en Chile? No lo sé. No tengo información sobre eso. Pero efectivamente sería deseable que se implementara. Ahí hay trabajo por realizar, definitivamente. Sí. Bien, fantástico. Muchas gracias, Guido. En el interés del tiempo, vamos a la siguiente presentación, la cual comienza enseguida.